Hace un tiempo me di cuenta de que una de las cosas que más me gusta es compartir mis experiencias y básicamente mi vida con todo el mundo, y que cualquier historia puede ser entretenida si se sabe cómo contarla. En este podcast van a escuchar sobre todo tipo de temas, historias, cultura popular, anécdotas y cosas que son cotidianas y a la vez no tanto. Me acompañarán personas con las que he vivido muchas de esas experiencias que siento que son súper valiosas en mi vida y que vale la pena escuchar. Así se va sale de la frase muy vulgar y muy tica, así se va esta picha, que es la frase que más me digo a mí misma cada vez que realmente estoy tratando de no sobrepensar demasiado mis acciones, sino dejar que las cosas fluyan. Llevo años deseando hacer un podcast y esperando a que todo sea perfecto, y la verdad es que eso no va. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Ana o Solange Olmos, tengo 31 años y me pueden encontrar en Instagram como @así se va, separado con puntos, para apoyar este proyecto. Nos vemos. Bienvenidos a este episodio bonus de Así se va. Esto que están escuchando es una pequeña introducción porque el episodio anterior, el 11, nos quedó demasiado largo. Heather y yo les contamos la historia de cómo nos conocimos, que tiene que ver muchísimo con el baile y cómo tuvimos nuestra propia academia de baile juntas. Y esa conversación se extendió hasta casi 2 horas, por lo tanto, cuando estaba editándolo, decidí separar los episodios en un bonus que sería la segunda parte, que es lo que van a escuchar a continuación. Entonces, si no han escuchado el episodio 11, que es el que salió el miércoles, hace 2 días, van a sentirse sumamente perdidos porque literal el episodio simplemente empieza a donde quedó. Y si escucharon el episodio anterior, se van a dar cuenta que terminó de manera muy abrupta, pero eso fue a propósito porque fue el mejor momento donde podíamos cortarlo. Para recordarles un poquito qué es lo que estamos hablando en este momento, es cuando ya era nuestra academia, ya la estábamos dirigiendo y estábamos enfrentando situaciones donde se nos estaban yendo alumnas debido a los cambios, digamos, al cambio de gerencia. Ocasionó, digamos, que ciertos papás decidieran sacar a sus alumnas y nosotras tener que maniobrar esa situación. Pero básicamente a partir de este momento y de esto que van a escuchar, es ya todo lo que tiene que ver con el drama, decimos entre comillas drama porque fue una situación muy difícil. Eh, Aunque suene feo, parece como si todo nos hubiese salido mal, y ya van a entender por qué cuando lo escuchen. Pero sí fue una prueba muy grande que enfrentamos juntas, donde pasaron un montón de cosas y aprendimos muchas cosas y fue una experiencia muy enriquecedora, pero sí fue muy difícil para las dos enfrentarlo, y eso es todo lo que hablamos en este episodio, así que esperamos que lo disfruten. Y bueno, muchas gracias por escuchar, así que los dejo con la parte 2 de este episodio. Chao. Aún así, me acuerdo de que hubo ciertas alumnas que por los papás se salieron solamente por, digamos, por el efecto que tuvo el cambio y así. De hecho, ahora que usted dijo eso de que mantuvimos a la directora dando clases, yo me acuerdo que ella no quería. No, ella no quería, pero varios papás habían dicho como que ella tenía tanta experiencia y que nosotros éramos demasiado jóvenes y no teníamos tantos años de formación, que ellos querían que ella siguiera dando aún clases de ballet y todo. Entonces, hasta para nuestro propio beneficio, ella dijo, no, ok, y se pagaba la clase, le pagábamos la clase que ella daba, porque nos hacía como ese favor de, aunque ella ya no quería dar más clases, dar esa clase semanal, que era como la que le llamábamos más bien como avanzada, porque era la que ella daba como más de detalles, Y es que de ella técnica. tenía demasiada fama en el mundo, digamos, del ballet. O sea, ella tenía un nombre que era pesado, en a good way. Pero sí, entonces hicimos todas esas decisiones y yo me acuerdo que yo fui la que empezó a manejar el social media. Ahí aprendí mucho, digamos, de promover las clases y en Facebook, y conseguir clientas nuevas y mamás nuevas y así. Eh, bueno, ya me acordé que las mismas, vamos a ver, hay dos personas que son muy cruciales en esta historia. Una de esas es la directora y otra es la profesora de jazz, le vamos a decir así. Que la profesora de jazz era de toda la vida también. De hecho, ellas dos eran como las que siempre habían trabajado juntas y eran casi que las únicas
junto con, o sea, estaba el profesor de gimnasia, pero que se fue y realmente la academia era ellas dos. Realmente cuando se tomaba una decisión del tema de fin de año y todo eso, era una discusión que tenían ellas dos y de Nadie asignar más. papeles, ellas dos, porque habían estado, bueno, la profesora ya se había estado toda la vida, era como su mano derecha en todo lo que era hacer el saludo final, el baile de cierre y todas esas cosas, eran ellas dos juntas. Pues sí, entonces también esta profesora se mantuvo durante todo el tiempo, ella estuvo de acuerdo con que nosotras nos convirtiéramos en las directoras y eso iba a significar que nosotras nos íbamos a convertir en las jefas de ella. Y todo bien. Que de hecho eso de ser la jefa de ella implicaban ciertos cambios porque estábamos tratando de darle cierta estructura a temas como de necesitamos facturas para poder reportar estas facturas, de dónde se está yendo la plata, para toda la contabilidad y todo eso, que fueron cosas como que antes se le pagaba y no se le pedía que diera factura, entonces como cosas así, cambios que fueron como medio entorpeciendo también o haciendo ciertos roces de cambios que nosotros queríamos llevar que y después de cualquier persona que ha estado en un mismo lugar por 15 años sabe que cuando a veces les vienen y les cambian las reglas del juego, la gente es como, ¿what? Y eso sí hacía como no roces porque fuimos sus alumnas, después sus amigas, después sus colegas y todo. Entonces había una cierta relación de amistad que a veces eso beneficia y a veces eso afecta a la hora de tener un negocio. Y nosotras, o sea, yo no sé cómo lo hacían ellas antes, pero y nosotras teníamos un contador y es que el tema de la factura electrónica ya se había vuelto obligatorio y antes no era. Entonces eso fue lo que empezó a joder. Y lo que pasó en el 2019 fue la implementación del IVA. Que ¿verdad? también, tanto a los papás les empezó eso era un dolor para los papás, un dolor para nosotras, entonces necesitábamos las facturas para poder, pues, hacer toda la contabilidad y que lográramos salir, porque ya sin el IVA y ya sin esos aumentos no se generaba y se salía tablas. Hubo gente que se fue por el cambio y metimos más profesores y más cosas, entonces era muy difícil, era tallado, nosotros dábamos clases, queríamos hacer un como bootcamp de verano para poder lograr pescar gente que en verano quisiera como probar la academia y clases y todo. Hicimos, como la gente estaba de vacaciones, bueno, nuestro público meta estaba de vacaciones, que eran como estudiantes de colegio y escuela, hicimos hasta clases así, 10 de la mañana, era un día completo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, full de talleres y todo con un precio súper bueno, para que las chicas que no habían probado otros profesores pudieran, y de verdad le habíamos metido como cariño, e inclusive casi que por un tiempo lo logramos porque nos alquilaban los salones un profesor de danza que tenía chicas que hacían ballroom, ¿verdad? Entonces llegaban en las noches y nos alquilaban, y eso de alquiler que nos estaban pagando nos estaba logrando dejar salir, pero nunca con ganancias. no, salir tablas. Que al final la persona que nos alquilaba decía, necesito ciertas mejoras, y nosotros no podíamos hacerlas, como ciertas mejoras de los vidrios y cosas así, de los espejos, de las barras, que como no las podíamos hacer, él necesitaba que el lugar pudiera tener esos pluses, y al final se fueron a entrenar a otro lado sus clases adicionales de ballroom, y ese alquiler lo perdimos y volvimos a estar como en negativos. Hasta queríamos hacer merch, hicimos merch. Digo, bueno, aprovechando. Nosotras hicimos que tops, que crop tops, que todos los personalizábamos a ver si eso vendía y por ahí podíamos sacar algún tipo de ganancia. O sea, esfuerzos hubo, tratamos de mantener todos los profesores y nosotras solo dar algunas clases, pero llegó un momento en que la cosa... Y nosotras nunca cobramos. ¿Usted sí cobraba su salario? No, más bien nosotros teníamos que poner. Sí, nosotros también. Nosotras teníamos que poner, y hubo tal vez un mes en que yo creo que recibí como mis clases, yo trataba de pagarle a usted porque usted daba demasiadas clases, usted daba como el grueso de las clases, yo trataba de pagarle a usted. Sí, porque daba todo lo que era ballet, todas las edades, jazz, funk, gimnasia de bebés y grandes, mientras no había una profesora. Sí, hubo una época en la que usted se le depositó, pero no era lo suficiente, y no era como el salario. Era como que tal vez, digamos, algo salaba para dar alguito para lo que, los digamos, viáticos, los viáticos. Tras de eso, ¿verdad? Y yo sí, o sea, las dos estamos trabajando nuestro trabajo, job. Sí. No esto que hicimos, que no sé qué fue. Y digamos, yo salía a las 3 y tenía que agarrar un Uber, porque a las 3:30 era mi primera clase, iba comiendo ahí y daba seguidas a veces hasta las 5:30,
Y yo era como, Ana, necesito irme, o sea, usted cierre, ¿verdad? Teníamos una secretaria y un guarda que cuidaba los carros, que a ambos se les había metido por la caja, porque eso de la factura ellos no sabían hacerlo, Mae, la entonces se les había caja- metido por la caja. La caja es un robo. Y digamos, conforme la cosa no surgía y los gastos seguían y todos los esfuerzos que se habían hecho para mejorar, eran pérdidas, huecos ahí de nuestro dinero, pero no, Números rojos. números rojos, teníamos que empezar a prescindir de cosas. Ya me acordé de lo que hace rato quiero decir, que fue donde introduje a la profesora de jazz. Una de las cosas que me acuerdo que tanto la directora como la profesora de jazz nos dijeron, y de nuevo, es un buen consejo y es algo cierto, que las presentaciones eran una inversión, digamos, como te acuerdas que no sabíamos hacer una presentación de medio año, o sea, la de fin de año era fija y esa era la más grande, pero me acuerdo que cuando teníamos la duda de la de medio año, ellas nos decían como si usted la hace, el más gente se le mete. Entonces Ajá. usted debería invertir en una presentación de medio año porque eso va a jalar nuevas estudiantes. Exacto, y que también pues uno alquilaba el teatro, pero si lograbas vender, aunque sea más del 50% de las butacas, se lograba pagar lo que se había pagado del alquiler del lugar y se empezaban las ganancias de las butacas, digamos, de la venta de sillas, eran entre nosotras dos. Entonces como que eso ayudaba a que pudiéramos reponer esos números rojos de plata que ya nosotros estábamos poniendo de nuestro Que yo salario. creo que tal vez, digamos, no recuerdo bien, o sea, de nuevo, repito, nosotros nunca vimos ganancias, pero tal vez sí creo que en las ventas de shows nos fue muy bien, pero lo que hizo fue simplemente seguir pateando la bola, ¿me explico? Exacto, exacto. Hizo que la cosa no se derrumbara antes de... Tal vez debió haber sucedido. Yo siento que tal vez hubiera hecho que fuera menos engorroso el final, pero digamos que no hubiese sido tampoco como que uno dice, ay, qué bonita experiencia. Porque igual, esto es algo como muy humano y tal vez no sé si muy tico, pero el fracaso es como una vergüenza, como que usted se equivoca, usted se manda al agua a hacer algo y si usted fracasa es como qué papel, hice todo este bullón y fracasé en 6 meses, cuando las probabilidades de fracasar son tan altas y al final el aporte, después de que ya uno como que sana, uno le quedan muchas cosas buenas y uno Totalmente. debería de siempre querer O lanzarse sea, no al hay- agua. yo sí lo considero, digamos, como un fracaso y a veces la gente como que me regaña por decirlo así. Y yo como, no, mae, sí fue un fracaso, pero eso no quiere decir que yo no vea todo lo que aprendimos Claro, y ¿no? la experiencia. Que y fracaso todo. está asociado con algo negativo y realmente pues se le llama fracaso, pero o sea, es neutro, ¿me entiendes? Un fracaso es porque falló y ya, pero no como que tiene que ser algo O negativo. sea, y se tiene que fracasar un montón de veces, es normal fracasar un montón de veces para aprender y hacer sucesos o éxitos. Pues. Exacto, y no castigar el error, que por mucho tiempo yo sí, digamos, con este tema, después de que se cerró todo, yo tuve como que no quería hablarlo con nadie porque era como esta vara del error y como que uno se castiga demasiado por los errores que hizo, que ya ahora yo digo como, ay, la verdad es que sí fue una experiencia que me enriqueció, me hubiera gustado que se manejara mejor y yo en el momento, aunque sí era una adulta, porque si estamos hablando del 2019, ajá, no, fue hace 2019. 4 años, o sea, yo tenía 23 y era una adulta, pero me sentía Yo tenía la edad que tiene niña. usted ahorita. Sí, yo Imagínate. me sentía, imagínate, me sentía una niña en el sentido de que mis figuras como maternales, desde que las veía como mamás en este ambiente, sí fue como muy triste que las cosas no se dieran como uno quisiera que se hubieran dado al final, porque uno les tenía como una relación muy maternal, muy de amistad y todo. Pero bueno, los números rojos seguían, nuestros esfuerzos seguían, y ya llegó un momento en que era o que Ana se endeudara hasta decir basta. Which I did. Ajá. En realidad al final, bueno, yo me acuerdo, no sé si esto de ustedes después me quiere decir si lo cortamos o no, pero su hermana nos metió un empujón. Una de las hermanas de Heather nos dio $3,000 y eso era como un compromiso demasiado grande para mí especialmente Sí, y para usted también. o obvio. sea, Digamos que este préstamo fue porque a la hora de alquilar el teatro que íbamos a usar, ¿cuánto nunca nos costó ese sobraban. teatro? Era como 1500 era Entonces era como 1500, si en el mes de julio hubiéramos Hubiese tenido que pagado pagar 2 2 meses, alquileres, que exacto. no estaban ni dando ni para eso. Entonces, y ya para ese mes tampoco nos había alcanzado para el alquiler del espacio donde dábamos las clases. Entonces mi hermana nos prestó
$3,000 para pagar el teatro y ese mes de alquiler, y nosotros le pusimos muchísimo, y las chicas de nuestra academia siempre fueron súper buenas y nos apoyaban para vender la mayor cantidad de entradas. O sea, a Y esa ese función show, fue gente todo que, el mundo fue. que honestamente ni cuando yo estaba en mi auge bailando y salía en todos los bailes, no Llegó me había ido a ver tanta tanta gente. Pero Y esta también presentación fue ni que- bailábamos tanto. Pero también fue que las vendimos a un precio decente, que no pasaba antes. O sea, hicimos una preventa muy buena. Ujú. Y otra cosa que también contribuyó a seguir pateando la ola es que, ese show nos quedó demasiado bien. O sea, quitando los primeros años de cuando yo empecé, que hubo shows muy, muy buenos, y después hubo como un deterioro, ese show a nosotros nos quedó increíble. Yo recuerdo papás diciéndome como es el mejor show que yo he visto de esta academia, porque lo hicimos en un teatro de verdad. Era un teatro, es un teatro Precioso. lindísimo y precioso. Ya lo y dijimos, ya ni modo, el teatro de la Humboldt, de la escuela Humboldt es demasiado bueno. Es demasiado lindo, Es precioso, es el muy servicio lindo. increíble, nos costó $1,500 el alquiler, o sea, Sí, eso fue hace años, ¿verdad? Quién sabe cómo estará ahora y todo, pero digamos en temas de precio, pero el teatro era espectacular, nuevo, las chicas eran como, ¿qué son estos camerinos? Unas luces espectaculares, habíamos hasta puesto merch y habíamos podido ir a ensayar y pusimos mercadería de la academia por si alguien quería y la llevarse un calidad del show estaba bolsito. buena, nos habíamos No, pulido con los nos bailes y la habíamos escenografía digital estaba preciosa y los bailes estaban bien y el tema estaba bien. Y en ese momento ahí teníamos todavía todos nuestros profesores, pero ya una vez teniendo que pagar el siguiente alquiler y la deuda con mi hermana, ya las cosas se empezaron a hacer. Sí. Y la Estresantes. ilusión que murió fue que yo, y eso fue lo que nos dijeron que iba a pasar, pero lamentablemente no pasó, que después del show se iba a meter mucha gente y no pasó. Entonces seguimos viendo números rojos y bueno, para no cansarlas con el cuento, no sé en qué mes fue esto, ayúdenme, pero llegó un punto donde dijimos, ok, Heather, si queremos que esta vara continúe un poco más, vamos a tener que tomar una decisión drástica y es, primero pasaron dos cosas, dígame usted cuál fue el orden. Despedimos a todos nuestros profesores, Eso. excepto nosotras, pero nos quedamos en la academia. Sí. ¿Verdad? Ok, Lo eso que fue lo pasó primero. fue eso, tuvimos que, ya ni siquiera daba ni para dejar, o sea, lo que daba era para dejarnos a nosotras que no estábamos recibiendo paga. O sea, nosotros no estamos en la planilla. Exactamente, entonces solo era, podíamos. era literal, era como una inversión, era ok, nos quitamos todos los salarios de los profesores, nosotras igual continuamos como hemos venido haciendo, que es sin salario, y logramos tratar de meter todos los ingresos en el hijueputa alquiler, mae. En el hijueputa Ajá, alquiler que nos y los está servicios, matando. y la secretaria y el guarda y toda esa mierda. Después tuvimos Pero que... no, suave, perdón. Es que yo quiero entrar en detalles de cómo fue eso. Entonces, porque aquí empezó el mierdero. Aquí empezaron el drama. La vara fue así. Y esto es algo que yo tomé muchas de estas decisiones, pero Heather estuvo conmigo 100% todo el tiempo. Esto fue, yo creo que en el 2019. Y yo usé mi conocimiento de que ya para estas alturas yo ya era gerente en mi trabajo y tenía experiencia no voy a decir que experiencia en recursos humanos porque yo nunca he estado en recursos humanos, pero sí tengo experiencia en el trabajo y ya había sido manager 2 veces y yo más o menos sé una cosa u otra de manejo de personal. Entonces yo me acuerdo que cuando Heather y yo decidimos que había que despedir a todos nuestros profesores, yo le dije a Heather, esta noticia tenemos que hacerla al mismo tiempo con todos. O sea, no podemos decirle a uno primero y luego a otro porque eso es una falta de respeto. Y tenemos que hacerlo cuanto antes porque ellos necesitan buscar un trabajo. No estábamos despidiendo a gente que estaba a tiempo completo, o sea, estábamos como Tal vez uno que todo el otro, mundo pero... era como por servicios profesionales. Ajá. Tal vez la profesora de jazz era una persona que se dedicaba mucho a esto desde hace mucho tiempo. Pero por eso con más razón queríamos avisarles cuanto antes. De hecho, creo que lo hicimos con un mes de anticipación. Lo hicimos con un mes de anticipación que fue como un mes incómodo, puesto que fue un mes en donde no estaban felices y tenían que seguir y siguieron. En realidad fue solamente una persona la que reaccionó así. El resto fue como, ¡ay, qué mierda! Pero bueno, ni modo. O sea, sí tuvimos mucho apoyo. Sí, y una persona que después nos fuimos a dar cuenta que también comentaba con la persona que se enojó inicialmente. Sí, sí. Porque siempre la gente después a uno a la cara tal vez le dice como, ay, qué mal, sí, no, claro, entendemos, y después se lo comen a uno. Pero bueno, así es el tico no dice las cosas en la cara, which sucks. Que aunque conste que duele. Heather es tica, ella lo está diciendo, no yo. Después Ajá. a mí me comen porque no soy tica, whatever. No, o pero sea, también tengo el derecho yo a sé decirlo. que uno no lo acostumbran a decir las cosas ni uno a recibirlas, que Ajá. ese es el problema. Sí. Pero siempre es mejor porque muchas cosas se ahorran y se solucionan porque nadie nos preguntó realmente qué tan mal la estábamos viendo. De hecho, y yo... Entonces, si hubieran dicho como, hey, Dique, pero es que
hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo ahora, de contar qué tan difícil estaba haciendo. Sí, y nosotros no queríamos contarlo como para victimizarnos ni nada, pero al final tuvimos que tomar las decisiones que tuvimos que tomar. De hecho, cuando se les dijo, lo queríamos hacer en una reunión presencial y tratamos 2 veces y no todos podían y todo, De y hecho, ya se nos iba cortando el tiempo, como cuando usted necesitara un preaviso porque va a renunciar, usted Exacto. necesita hacerlo as soon as possible porque si no los días se le van comiendo. De hecho, para ser bien específica, la profesora de jazz estaba en Estados Unidos, me acuerdo, y uno de los otros profes también estaba en otro país. Entonces yo decía, yo fui la que yo le dije a Ger, no vamos a lograr meternos en una reunión en un mismo lugar al mismo tiempo a todos. Esto tiene que ser por WhatsApp. Yo lo dije, yo lo decidí, Ger estuvo de acuerdo, y se los digo así porque la realidad es que al final hubo gente que lo tomó muy mal, o sea, que le pareció muy ofensivo el hecho de hacer un despido por WhatsApp. Y yo sé que suena feo, pero el contexto, vean el contexto, no había cómo meterlos en una reunión al mismo tiempo, no queríamos avisarle a uno primero y a otro después, porque él iba a correr el chisme, porque no era solamente decirle te despido, no es despedimos a todos. Entonces era como, imagínense en una empresa, usted no puede despedir a una persona una y luego otra y luego otra, usted tiene que hacerlo todo al mismo tiempo. Era un despido masivo. Era un despido masivo, exactamente. Y nosotros, me acuerdo que en nuestro texto les explicábamos por qué lo hacíamos. Sí, fuimos un poquito transparentes y les dijimos, tenemos que tomar esta decisión porque si no, no vamos, o sea, si no vamos a tener que cerrar la academia. Y no queríamos cerrarla del todo. Entonces, al final lo hicimos y en general la mayoría respondió bien, excepto la profesora Jazz, que sí se molestó mucho con nosotras. Y lamentablemente hasta la fecha de hoy me duele la manera en la que lo manejó porque nunca quiso hablar con nosotras directamente o preguntar o si tan maternal era, porque yo estoy de acuerdo con Heather, que yo también, yo a ella la veía como una amiga y a la directora la veía como una mamá o como una abuela. Yo no esperaba nada a cambio de ellas, no esperaba ningún beneficio ni ninguna argolla, pero tal vez un poquito de empatía. Y lo que recibimos fue todo lo contrario. Fue como si la hubiésemos traicionado u ofendido. Sí, y bueno, tuvimos que seguir y dar las clases nosotras, de las clases que teníamos el conocimiento, llámese mantener ballet, jazz y hip hop, porque de verdad no podíamos, o sea, no queríamos cerrar, pero ya no podíamos pagarle a nadie más. Y esto, un montón de papás fue como están quitando a profesores con mucho conocimiento, no sé qué, y entonces más estudiantes se fueron. Se nos fueron también, y esto fue por una acción en específico, porque la profesora de jazz habló con chiquitas de 8, 9 y 10 años y les dijo a las chiquitas que son incapaces en su capacidad cerebral de comprender lo que está pasando, y cometió, en mi opinión, algo que me parece súper antiético. O sea, comentarle la situación a niñas y decirles, según tengo entendido, sí, me despidieron por WhatsApp, y estas niñas llegaron a decirle eso a sus papás y sus papás escucharon la versión de las niñas y creo que la profesora ya también habló con los papás. Sí, también habló. Y se las llevaron a todas. Que todo esto lo sabemos porque otras alumnas que estaban también ahí también pasaron por eso de que les dijeron lo mismo, de que la situación y todo, que nosotros íbamos a ser transparentes en el tema de que teníamos que despedir a los profesores. Eso se le iba a comunicar a todo el mundo. Pero bueno, primero antes de que lo lográramos comunicar, ya se había conversado con niñas y adolescentes. Y bueno, al final gente se fue y todo, y los números seguían en rojos. Sin profesores ni nada, seguía la cosa en rojo. Entonces, de ahí tuvimos que tomar siguientes acciones. A todo esto yo no le había contado nada a mi familia, yo estaba pudriéndome por dentro como una fruta. Yo no sabía eso. Yo no tenía familia, entonces no tenía nada que contar. Se podría sola ella. Y entonces, lo que pasó fue que yo ya un momento, yo no dormía, yo no podía dormir porque era tanto el estrés como de que debíamos plata, de que no se pagaba usted. Usted le debía plata a su hermana, algo familiar. Agotada emocionalmente, entonces claramente creativa no estaba. Que bueno, tuvimos que, estuvimos como un mes más, yo hablé con mis papás, al final tuvimos que tomar la decisión de que ya no íbamos a alquilar más el espacio, porque ya no podíamos pagarlo más, pero no queríamos cerrar la academia y íbamos a buscar un alquiler en algún lugar que tuviera el espacio que se adecuara más a nuestra nueva realidad y presupuesto y todo. Que mientras estuvimos en esta academia,
que mientras estuvimos en ese cierre sin profesores, para mantener la motivación, no íbamos a poder hacer una presentación de final de año, que es la ilusión de todas las alumnas, decidimos que íbamos a empezar a hacer videos. Íbamos a empezar a hacer videos de donde seleccionábamos, no sé, alguna alumna o un grupo de chicas, íbamos a tener una idea, un tema, un vestuario, se iba a practicar fuera de horas y todo, íbamos a grabar con una persona que hacía videos de forma profesional, los editaba y todo, íbamos a empezar a hacer videos así para que fuera como el reemplazo de esta presentación y hasta fuera material que ellas, que muchas estaban en un 10º o así, podían utilizar si quisieran aplicar a una universidad o algo que tuviera que ver con el baile. Entonces empezamos a trabajar en ideas de videos y todo como sustituyendo lo de final de año que no iba a pasar porque no. Yeah. Pero entonces, como ya teníamos decidido que íbamos a pasarnos a otro lugar o íbamos a tener que buscar, empezamos a buscar y no me acuerdo cómo. Sí le encontramos un lugar Yo sí muy me acuerdo cerca de cómo. la zona. Miranda. Ah, ok, Ella bueno. fue una de nuestras alumnas, consiguió, o sea, iba a un gimnasio donde había un espacio disponible. Ajá. Y se conversó con la persona, tenía unos, no era el espacio más glamuroso, equipado y precioso del mundo, pero tenía los espejos, las barras, el piso y la recepción y todo, y un precio que se podía ajustar al punto de que podíamos recuperar, aunque sea a un profesor y a una profesora, que fue lo que hicimos, recuperamos a una, para que pudiéramos retomar un poco más la variedad de clases, pero ya una vez que encontramos el espacio había que dar el aviso de que íbamos a tener que dejar de alquilar, que ahí Es el segundo drama. es, ajá, Entonces, la segunda caída del la imperio. segunda caída del imperio, exactamente. Pues sí, o sea, para este entonces, y para darles un poco de contexto de por qué le decimos drama, ya habíamos tenido entonces el pleito con la profesora de jazz, que como les digo, ella habló con papás y obviamente le contaba a la directora todo esto. Entonces, lo que yo siento, y tal vez eso es lo que yo quería decir, que yo siento que se hizo mucho rumor y muchas cosas feas sobre nosotras que para mí fue personalmente difícil de manejar porque sí me pareció como muy injusto, ¿me entiendes? Yo escuché cosas como que, por ejemplo, creían que nosotras de las funciones hicimos un montón de plata y que no la echábamos encima. Ajá, porque sabían cuánto había costado el teatro y que había multiplicado las butacas y entonces obviamente habíamos generado un montón. Lo que no sabían es que veníamos 3 meses de haber pedido dinero, de un montón de cosas y entonces no era tan fácil. Y es que para mí era como tan bizarro que se hicieran esos rumores cuando genuinamente para mí ellas eran como mis amigas. Entonces ellas, ya me acordé de lo que quería decir, ellas eran como, ellas nos pudieron haber preguntado, pero lo que yo quería mencionar era que ahora Ger estaba diciendo como que nosotros queríamos decirles a los papás de la situación, pero mi punto de vista también era, y esto no era ego, era como, si usted tiene una empresa y usted toma decisiones, usted no tiene por qué explicarle a nadie sus decisiones, ¿me entiende? O sea, yo no me sentía como obligada, yo sí quería ser transparente, obvio, y por eso a los profesores se les dijo porque se les despedía, pero yo no sentía esa responsabilidad o necesidad de tener que explicarle a todo el mundo lo que estaba pasando. Y tal vez sí es ego, no sé, pero yo no quería decirle a todo el mundo como, es que la estamos viendo horrible y si no hacemos esto vamos a tener que cerrar. O sea, ¿me entienden? Yo no decía como, Yo no tenemos que decirle a la Yo gente pensaba explicarle eso. a los papás que se tuvo que hacer una reestructuración de personal, llámese despedir a todos, pero no tampoco darles los detalles del proyecto. Eso. No, porque obviamente es lo que Pero pasa detrás, otras es el personas back office que no- otras personas se encargaron de dar esos detalles que eran más bien falsos o como con una percepción muy fea. Y a mí eso me dolió mucho porque lo que yo hubiese preferido que hicieran era, si se suponía que éramos tan amigas y que eran nuestras mentoras, ¿por qué no más bien se preocuparon? ¿Por qué no se preocuparon en cómo nos podían aconsejar o cómo nos podían ayudar o aunque sea como... O sea, al final fue como que nos dieron la espalda. Sí. Y eso fue bastante doloroso. Pero bueno, el segundo drama fue entonces cuando Heather y yo tomamos la decisión de que tenemos que alquilar otro lugar. Yo le escribo a la directora y le explico, y de nuevo, nosotros no esperábamos ningún trato especial ni nada, aunque mucha gente, y nosotras nos asesorábamos, hablábamos con otras personas y les comentábamos la situación a personas cercanas, y usted no, tal vez usted aquí pueda aportar con su familia, pero yo recuerdo que mucha gente nos decía, hable con ella probablemente les puede hacer un quiebre, o sea, al final ella era la dueña del edificio. Sí, y era dueña, llámese, no que ella pagaba un préstamo por No, su eso era existencia. ese edificio era súper propio.
sea, Entonces, sí, a mí mis papás sí me aconsejaron, fue como, ¿por qué no nos había dicho esto antes? Pudimos haber ayudado. Mi mamá, de hecho, el último mes fue la secretaria de ahí porque ay, sí, sí, sí. recibía a las alumnas y hablaba con los papás que llegaban y todo, porque yo ya me estaba ahogando y obviamente si hubiera estado su mamá ahí, o sea, usted sabe que hubieran hecho lo mismo, pero en ese Exacto. momento esos eran los papás Eso con es los que lo que había. contábamos. Y di, al final era como tan doloroso la respuesta por la otra parte que al final mis papás mejor se encargaron de ser los que fueron a, obviamente cuando uno devuelve un inmueble, que lo Sí, revisan a ver sí. si el depósito se va a Pero devolver o sí, no. antes de explicar esa parte, a eso es a lo que voy, a que mucha gente nos recomendó como hable con ella. Ella probablemente les puede perdonar un mes, o perdonar otro mes, o perdonar que ustedes se acomoden. De nuevo, yo no quería ningún trato especial, pero yo por un lado dije como de nada se pierde. Entonces yo recuerdo que yo fui la que le escribió a ella y le expliqué la situación. Y yo le dije, vea, esta es la situación. A como está la cosa ahorita, este mes que viene no le puedo pagar los $1,500. Entonces necesito que usted me diga qué hacemos. Porque si de verdad no hay nada que hacer, entonces nos tenemos que ir. Y eso, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero literalmente es como la única opción. O sea, si uno no tiene que pagar un alquiler, yo ni siquiera estaba diciendo como, déjenos quedarnos de gratis, ¿no? Yo le estaba diciendo, si no hay nada que se pueda hacer, de ahí nos vamos. Y literalmente no obtuve respuesta y lo que obtuve fue un mensaje de texto o una llamada de un abogado. Ajá, Eso fue. exactamente. Entonces ya ahí ya se había evidenciado que no iba a haber ningún tipo de conversación, acuerdo, quiebre, negociación. negociación, llámele como usted le dé la puta gana. Y entonces había que irse. O sea, Y las recomendaciones que nos dieron, y aquí también yo de mi lado conozco a unas personas que fueron los que redactaron la ley de alquileres en Costa Rica, analizaron el contrato y más bien nos dijeron que nuestro contrato era abusivo porque cuando se le dijo eso a la directora, ella dijo, ok, pero ustedes me tienen que pagar 3 meses. O sea, ajá, era una penalización por cuatro acabar. mil quinientos dólares teníamos que pagar para irnos. Y irnos casi que al final del mes. Y yo me acuerdo que yo hablé con estos conocidos míos y me dijeron, no, Ana, eso no funciona así. Cualquier alquiler, para eso existe el depósito. Entonces usted se va, eso sí, váyase ya, o váyase al final del mes, y la persona se queda al depósito. Pero eso es todo. O sea, Ajá. legalmente eso es todo. Sí, Y nosotras al final no pierde. tuvimos que ser, suena feo y yo no sé, ustedes pueden formar la opinión que ustedes quieran, pero al final nosotros no hicimos nada malo. Al final fue feo, fue incómodo, no era así como queríamos que sucediera, pero al final lo que hicimos fue irnos al final del mes. Ella se dejó el depósito y nosotras jalamos. Y la relación se fue a la mierda. Así, todo. No, hoy es la fecha que yo no he vuelto a hablar con ellas. No, y Bueno, también después hubo como una recibimos discusión. como, no sé si fue que nos habían bloqueado, eliminado de Instagram. Yo sí las bloqueé a todas por la incomodidad y porque no quería que estuvieran viendo y chismeando nuestras cosas. Porque nosotras sí seguimos con la página de Instagram de nuestro negocio, o sea, de la academia, porque nos pasamos de lugar y ahí seguimos y seguimos haciendo los videos y todo eso, para cerrar el año, porque era la promesa de todo lo que uno se había esforzado durante el año que se reflejara en algo que iban a hacer estos videos, que tomaban también su tiempo. Y sí, la relación se fue a la mierda, llámese reuniones de como los OGs de la academia sin nosotras, con captions en las fotos diciendo como las originales y Sí, cosas sí. así, que yo en ese momento yo decía, yo puedo ser fácil de 20 a 30 años menor que la más joven y no haría eso, Sí, no mucha hubiese hecho inmadurez. ese tipo de cosas que cuando se trata de negocios hay muchas cosas que uno sabe que pueden salir mal y van a salir mal y que estas cosas no es la primera vez que alguien no logra pagar su alquiler y tiene que dejar el depósito e irse. O sea, que hubiésemos sido amigas no hacía que la situación no fuera un negocio. Sí, y yo hasta la fecha sigo repasando la situación y yo siento que los únicos errores que nosotros cometimos fueron administrativos. O sea, no hicimos ningún fallo a la relación. O sea, yo no siento Ajá, que hacia la relación. yo lo y hubiese hacia hecho ellas. exactamente igual o hubiese hecho, tal vez tomado mejores decisiones administrativas, pero hacia Sí. ellas yo no siento que yo haya hecho nada malo. No, y yo tampoco, siento como que fue de agarrar un barco hundiéndose y no lograr sacarlo a flote. Y lo peor, lo que más me dolía es que era un barco que se estaba hundiendo y que las dos personas que más lo tomaron a mal eran las más informadas de que el barco estaba ya con fallas y que nos dieron algo que probablemente no iba a surgir. Y cuando no surgió fue como, ay,
Y uno, Exacto. o sea, Y más bien nos dieron la espalda. entonces, bueno, yo al final digo como, bueno, mis papás sí devolvieron eso porque yo dije, yo no quiero ni ir. Además era un día como en la mañana, ambas estábamos trabajando. Y yo fui como, yo no quiero ya, o sea, con el trato que hemos tenido, ¿para qué va a ir una que le dé más palo, de verdad? Y así se devolvió el A mí inmueble, ahí se algo rompió la relación completamente. completamente. A mí un par de cosas que tal vez me duelen fue primero como que por nuestra edad siento que nos trataran de esa manera. O sea, como en general, como que nos vieran como las chiquitas que lo hicieron todo mal, cuando que siento que no fue así. O sea, siento que esto le pudo haber pasado de nuevo, tal vez las decisiones administrativas de un par de personas más experimentadas hubiese sido mejor. Pero si un par de personas experimentadas hubiesen estado en la situación esa donde no tienen plata, creo que hubiesen hecho exactamente lo mismo. Pero por nuestra edad, creo que fijo, hay rumores de que simplemente fuimos súper irresponsables e inmaduras. Exacto. Y eso de que yo siento que hay una brecha generacional tan grande que por eso se tomaron tan mal todo. Y yo me acuerdo, y esto fue en el 2019, yo me acuerdo de estar llorando en mi teléfono en la sala de la casa de mi hermano cuando estaba apenas conociendo a Fer, así era como literalmente la primera semana que conocí a Fer. ¿Se acuerda que hubo como una discusión fea por WhatsApp en un grupo con ellas? Sí. No, yo trataba de explicarlas y creo que me bloquearon, ¿ok? Sí, donde no le respondían. Donde yo les trataba de decir como es que todo esto está pasando porque no lo estamos logrando. De hecho, hiciste un grupo con ellas dos para poder conversar con claridad, ya que nos estaban dando por otros medios porque ya no querían nada que ver con nosotros. Sí, de hecho yo creo que yo propuse como que nos viéramos en persona y todo, y no hubo manera. Y dijeron que no, que para qué. Que ya era demasiado tarde, que eso yo lo tenía que haber propuesto antes. O sea, y bueno, yo también quiero agregar que yo con esta persona, con la profesora Jazz, yo iba por aparte a un estudio bíblico. O sea, yo iba a la casa de ella a veces. O sea, éramos, no voy a decir que amigas, pero éramos cercanas. Y yo al final seguí yendo al estudio bíblico como un par de veces y luego me sentí tan incómoda, pero porque ella fue la que me había metido ahí, que yo dije como, madre, yo no me siento cómoda y no estoy aprovechando esto, mejor me voy de aquí. Que algo que yo cambiaría es como que tal vez antes de que todo estuviera tan en rojo, haber conversado con ellas o tal vez con la dueña de cómo estaba la situación, pero con los años que han pasado me queda claro que no hubiese cambiado el resultado final. Exacto. Y eso de la brecha generacional que dijiste ahora sí, porque pues la dueña tenía una hija que por mucho tiempo estuvo involucrada y ya después no. Y yo la he visto muchas veces y es una persona súper dulce, me trata como si nada de eso, o sea, completamente desligada. Yo hablé con ella hace poco porque se le murió el perrito, yo le escribí porque me dio mucha playada, pero yo le escribí como con miedo porque no sabía cómo me iba a tratar y la verdad es que fue súper amorosa y súper linda. No, yo no sé qué tanto sabrá ella o no de la situación, no, probablemente todo. Yo creo que sí, por el tema del abogado y todo eso. Sí, claro, sí, ajá. Y entonces yo siento como que sí sabía mucho, pero fue como de las personas que lo manejó. Sí, como que lo separó. Lo separó como esto era un tema de negocio, un contrato de negocio entre ustedes y yo no tengo por qué salir embarrada ahí ni perder ningún tipo de relación, amistad, trato amable, mínimo. Entonces, la verdad, siento como que eso de lo generacional pudo haber influido de que yo siento que otra gente que podría haberse molestado, no porque yo sienta que sí, pero que podría haber tomado bandos, se mantuvo completamente neutra y con súper bien, que me parece, la verdad, súper bien. Pero bueno, siguiendo. ¿Qué falta? Bueno, yo tengo un par de ideas, que de hecho iba a decir otra, ya se me olvidó, hoy estoy así como en la luna, pero me acabo de acordar de otra, que también es una cosa que aquí sí voy a sacar así el ácido de que me dolió, y es algo muy personal, que fue de que cuando ya todo, esto fue antes de que todo se fuera a la mierda, creo que fue cuando apenas se había decidido que usted y yo íbamos a ser directoras, yo estaba en la casa de la profesora de jazz y ella básicamente me dio a entender que el hecho de que yo fuera profesora y que por lo tanto haya logrado llegar al nivel donde se me estaba heredando la academia, o sea, me dijo algo así como, es que Diana, usted, la directora había visto cuando usted dice que no tiene a sus papás y no sé qué, y por eso se me dio la oportunidad de dar clases, o sea, en otras palabras, ella básicamente me dijo como que mi situación, por lástima, a mí me dieron la habilidad el derecho a ser profesora, que era por mi situación personal, y a mí eso sí me dolió un pichazo porque yo sí soy sumamente orgullosa, entonces para mí escuchar que a mí una de las cosas que más me había costado y que yo había logrado enfrentar, que era dar clases, y que yo me sentía orgullosa de todo lo que yo había crecido dando clases, que fue algo que supuestamente se me había dado por lástima.
Y eso para mí fue bastante amargo. Escucharlo, o sea, Sí. está bien si era cierto, whatever, pero sí siento que fue así como que quiso aprovechar una oportunidad para restregármelo en la cara y that wasn't nice. Obvio. Pero no, al final en el nuevo lugar estuvimos un par de meses y adivinen, la tercera guerra mundial es porque vino el cobicho. Y entonces sí. se fue toda la mierda. Sí, o sea, ya con el COVID fue así como, mae, ya, o sea, por favor. Igual lo intentamos, el COVID empezó en marzo y llegamos hasta mayo, dando clases virtuales. De baile que fue como bastante rudo. Las personas que se quedaron hasta el final las tendremos por siempre en nuestro corazón porque la verdad, aún en las circunstancias no tan bonitas, siempre mantuvieron buena cara, llámese nuestras alumnas y una profesora más que se quedó hasta el final. También. Y no, al final se tuvo que cerrar eso y por mucho tiempo yo fui como, qué experiencia más traumática, no por haber fallado, sino por las pérdidas de relaciones que se tuvo Yeah. y que hubo en el momento. Y después yo veía cosas que también como que uno, ¿verdad? Masoquistamente ve y le molestan, así. Pero ya ahora soy como, meh, la verdad. Sí, a Lo mí- que sí hizo, que a veces digo, qué mal, fue como que se terminó, que como que se paseó en mi relación con el baile, algo que siempre tuve muy sano y que me había gustado mucho y que aunque yo ya sabía que no es como que me iba a dedicar a eso, me hacía mucho, muy, muy feliz, era mi actividad física. A Ana, usted también le pasó como que eso deterioró un poco la relación sana que teníamos con el baile. ¿Usted cree? Yo siento que en mi caso no. O sea, yo siento que yo siempre Es que he usted siguió tenido... bailando en otro lado. Yo, es que yo en el 2018, antes de todo el drama, yo empecé a bailar por otro lado. Pero lo que iba a decir es que yo siempre he tenido una relación tóxica con el baile. Anyways, Entonces, vale, fecha. entonces sigue estando igual. Una más. No, Sí. yo la verdad es que estuve en 2 lugares ahí y después en otro lugar que cuando yo empecé clases en el otro lugar mi mamá tuvo que hablar porque solo faltaba que se resintieran y que entendieran que era como otra beca adicional a entonces que Pero iba a eso estar- fue antes de todo. eso fue antes de todo y milagrosamente no se enojaron conmigo por haber traicionado y estar en dos Sí, academias porque al mismo eso tiempo sí lo porque tenían, se eso pasaba resentían. mucho resentimiento. Pero bueno, al final yo sí siento como que a mí sí, por haber querido hacer de la pasión un trabajo, en mi caso, took a shit turn. Y ahora a veces digo, me gustaría bailar, me hace falta. A veces como que escucho canciones y digo como, ay, para estirar un poquitito, como para moverme, ¿verdad? Que eso sí me hace falta, pero como que sí fue como un mal cierre. Qué risa. Y eso, yo justamente le quería hacer esa pregunta a usted que ya la contestó, pero sí, yo he notado que usted, mae, se desentendió completamente. O sea, 2020, la última vez que bailé fue en la última clase virtual que haya dado antes de mayo. Chile. Y después de ahí no he vuelto a bailar absolutamente nada. Llámese, dejé todos mis clubs que estaba dando. Obviamente en pandemia muchas cosas tuvieron pausa, pero en el momento que se iban a retomar fue como, no me siento con ganas ni nada. Siento que como que lo que hizo fue bloquear mi creatividad porque uno tiene síndrome del impostor todo el tiempo. Full, Y sí. cuando todo esto empezó a irse a la mierda, y muchas personas eran como, es que ustedes están muy jóvenes, no tienen la experiencia ni la formación, yo empecé a cuestionar demasiado como Todo. mi facultad de dar clases Ajá. y si me sentía preparada. Y yo, de hecho, meses antes de que nos la heredaran, me habían heredado libros, la dueña de la academia me había heredado libros de ballet y habíamos hablado de técnicas, de estilos, de un montón de cosas, de posibles pruebas para las chicas, de certificaciones y todo. O sea, yo sí Usted se metió en la vara. me metí en la vara, pero eso como que le sumó a mi cuestionamiento de mis capacidades, Claro. de qué tan buena yo era como Y es para que- dar clases. Y la verdad es que dije, no, si yo volviera es porque, no sé, tendría como que sentir un espacio cómodo donde yo quisiera ir a bailar. Ujú. Y es que en el mundo del baile, eso lo quería decir justo al principio del episodio, como tal vez el tema así como de las certificaciones y los títulos no es tan común. De hecho, la gente que da clases de otras cosas, yo me acuerdo hace poco tuve esta conversación con alguien que es un profesor, porque yo decía como, mae, si usted sabe dar algo, solo enséñelo y ya. Y hay gente que dice como, no, a usted qué lo capacita para eso, usted tiene que tener una certificación. Y yo entiendo eso, pero al mismo tiempo yo soy de pensar que no, o sea, si usted es bueno y usted sabe que lo está haciendo bien y que tiene la experiencia, hágalo. Y no, si al principio no va a ser bueno, como cuando usted y yo empezamos a dar clases al principio, fijo, éramos unos imbéciles, pero tomó eso y yo sí considero que usted y yo éramos buenas profesoras, que teníamos toda la intención. ¿Sabe por qué? Porque luego yo fui a academias que en este momento sé que son
la repicha que se enfocan en hacer bailarines comerciales y las clases que dan eran como las mías. Y o sea, y eso es más bien yo peleando contra mi síndrome del impostor, obviamente. Sé que yo puedo haber sido mucho mejor, sé que pudimos haber hecho un montón de cosas, pero yo no estaba, ¿cómo se dice? Estafando a mis alumnas. Ni usted tampoco. No, totalmente no. Yo no lo sentí así, pero cuando pasó todo se fue como cayendo, yo dije, no, que verdad, que voy a seguir dando clases. Entonces yo la verdad sí lo cerré ahí, y algo que pasaba más antes era como que la época para bailar era como súper joven. La gente empieza a los 4 años y a sus 16, 17 usted tiene que estar como ya en su mejor momento, en su pico, en donde usted, si quiere, se va y estudia, se va afuera y termina y avanza su carrera y todo. Y ahora la gente también puede ser adulta, llámese nosotras, y en decidir a los 27 empezar a bailar, y hay más espacios pero hace 3 años que yo dije, no, ya voy a cerrar aquí. Sí, me siento cada vez más yo digo, como a mí me gustaría retomar bailar para mí, ya no como para... Así lo estoy haciendo yo también, para que quede claro. Yo desde que retomé el baile, después de toda esta mierda, es completamente personal. O sea, es mi hobby, como también para hacer un poquito de ejercicio, pero porque uno de verdad, cuando uno se mete en el baile tanto, cuesta mucho despegarse. Uno como que activa unas partes ahí en el cerebro de algo que solamente el baile puede dar, ¿me entiendes? Usted puede ir a hacer CrossFit, puede correr, puede hacer cualquier deporte, que el baile no le va a dar lo que el baile da. Sí. Pero sí. Bueno, yo creo que yo tenía un par de cosas más, pero nunca me acordé. Pero sí, o sea, en general la vara fue muy fuerte, fue como toda una montaña rusa, se rompieron relaciones que nunca se recuperaron, y fue como por mucho eso, o sea, tal vez, como lo estaba diciendo usted ahorita, creo que hubo muy mala comunicación, y que yo no sentía la necesidad de comunicar estas cosas porque yo no estaba pensando nada malo, ¿me entiendes? Yo estaba actuando pensando que estas personas iban a entender, y vuelvo y repito, yo no estaba esperando ninguna argolla ni ningún beneficio a cambio, pero siento que como amigas, entre comillas, iban a entender. Y hasta la fecha, si por ejemplo, si a usted y a mí nos llegara a pasar esto, siendo de la edad que tenían ellas, yo no me comportaría así con nadie. No, al contrario, yo más bien sería como, ok, ¿cómo le ayudo? O bueno, ni modo. No me puedes parar el alquiler, bueno, ni modo, el contrato tiene que romperse, pero seguimos siendo amigas. Es lo que es. Pero jamás comportarme de esa manera. Y eso es lo que más me duele. No me lo hubiera tomado personal. Es que eso fue lo que pasó. O sea, la situación, ellas lo tomaron 100% personal. Ya me acordé, lo último que quería decir, es lo más importante. Que yo siento, y yo se lo he dicho esto a usted en la cara y se lo voy a volver a decir otra vez, yo siento que ellas dos, especialmente la directora, tal vez las dos, creen que yo tengo más que ver que usted. O sea, creen que la arpía soy yo y la arpía somos las dos, ¿me entiendes? O sea, usted y yo siempre estuvimos alineadas en todo. No, siempre, nosotros antes de hacer cualquier movimiento, siempre lo conversábamos. Y ¿Sabe qué es lo bonito? Perdón, ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que acabamos de hablar de todo esto, y claramente podemos mencionar que usted y yo nunca tuvimos ningún conflicto. Nunca tuvimos ningún problema. O sea, y el título del episodio es Manejando un negocio siendo mejores amigas. Usted y yo siempre fluimos. Nos complementábamos, usted era la que daba más clases, yo era la administradora, usted creo que me hacía la contabilidad. Usted me ayudó con la contabilidad, yo hacía la publicidad. O sea, nos complementamos perfectamente. Y sí, yo me acuerdo que usted estaba desgastada y usted se aisló un poco, y yo también me aislaba de mi manera, pero nunca hubo roces entre usted y yo. No. Bueno, para la gente que no me conoce, yo no soy buena respondiendo mensajes por WhatsApp, y eso ha sido... hasta la fecha. Ajá, entonces... O sea, esa es la manera de ser de aislar es que mi teléfono... todo lo que me llegaban eran problemas. No, pero a lo que me refiero con que usted se aisló, no me refiero a WhatsApp, me refiero a que eso que usted acaba de decir ahorita, que usted se empezó a pudrir por dentro y no le decía a nadie, usted no le decía a nadie, y yo notaba ya un poco en su actitud la situación, pero de nuevo no generaba un roce. No, y nunca tuvimos, digamos, con nuestras alumnas tampoco ningún problema de como que uno dijera, es que está de un huevo y viene una clase de mierda. No, y nosotras tampoco tuvimos ninguna situación que deteriorara nuestra amistad, y o sea... Lo que sí es importante, sí, yo creo que sienten que usted tiene más que ver, pero era como un tema de que usted era mayor y tal vez a mí me tocaba hacer la comunicación. Ajá, usted hacía la comunicación, digamos, la comunicación con los papás, usted tenía el broadcast para mandar los mensajes y todo, y aunque
Yo pasaba Sí. recibiendo que los pagos, haciendo las facturas y todo eso. Yo creo que solamente por yo ser la mayor y eso, y porque yo sí era un poco, o sea, yo era la que estaba en el rol de decir las cosas, Sí. la percepción fue, todo esto es cosa de Ana, y pobrecita Heather, que está ahí tan linda, Toda atrapada. toda en las- atrapada en las manos de Ana, y a mí eso sí, mae, me pudre, porque si hasta la fecha, esto es lo que creen, yo quiero que ustedes sepan que Heather es una hijo de puta también. No, vean, todo Ana y yo lo Usted hablamos. más bien a veces se enojaba un montón y usted decía como, ¿qué haces? Sí, ¿Cuánto? Y sí, así. sí, yo tengo ahí problemas de manejo de mis emociones, pero digamos que todo lo que pasó fue decisión mutua, por ende, si Ana la comunicaba, era nada más porque mientras Ana mandaba el mensaje a los papás, a las profes, hacía todo eso, yo estaba pensando en cómo montar una fucking coreografía, ¿me entiende? Era porque a usted le tocaba el rol de comunicación, no porque usted decidió y a mí me llegó la noticia después. Obvio. Pero sí, yo siempre pensé, porque, no sé, no recuerdo exactamente qué fue la situación que me hizo darme cuenta de eso, pero sí yo creo que al final creen que yo era más el problema y que usted también era como víctima mía. Víctima. Y No. lo que me llama, algo que nunca ha pasado, ¿cuántos años han pasado? Ya 4, es que nunca me las he encontrado en ningún lado. Y no Y es sé Costa cómo. Rica. Es Costa Rica. Y ya ahí es donde yo creo que hay fuerzas sobrenaturales que tienen que ver, porque si uno no se tope a alguien en 4 años y siendo todas de Escazú, Sí. es increíble, pero yo siento que sí sería súper incómodo, yo no sabría cómo, o sea, yo genuinamente si me topo alguna de ellas, yo ignoraría, o sea, yo sería como, oh, usted y yo no somos nada, y si me llegaran a buscar o algo, sí sería lo más incómodo del universo, pero sí me comportaría como un ser humano decente, ¿me entiende? Creo, lo intentaría. Sí, yo la verdad creo que yo, o sea, yo no ¿Usted sí soy, se ha topado a alguien o no? he visto en lugares, pero muy de lejos, no como que yo me tope a alguien de frente, choquemos cara con cara y sea como buenas. Pero la verdad, digamos que si estamos así cara a cara, yo mínimo una sonrisa y un saludo porque es lo mínimo. O sea, si nos vamos cara a cara, yo no hago, o sea, a menos de que yo me la tope a usted y a mis amigos más cercanos, yo no soy una persona de irme a la esquina del mall para ir a saludar a alguien que conozco que pasó por allá. Yo entre menos gente me salude y me vea, mejor. Eres de las mías. Y entonces, pero esa es vara mía, no es como que yo tenga problema con gente. Yo veo a alguien y digo, ay, mira, allá va aquel. Y ya, yo no voy a ir hasta allá, o sea, no. Sí, Yo sí, odio sí. saludar, odio el small talk, no me Ajá, gusta. ajá. Pero ya de ahí a que yo les vuelva la cara, eso sí, me daría demasiada cólera irme de mamadora, ir a hola y que me traten mal, porque para que me estén tratando mal y que yo me ponga en esa situación, Obvio. no. Pero, Pero ya y como la pensaría, situación pinta, yo siento que fue terrible, entonces no sé. Sí, no sé, Yo sí me yo acuerdo esperaría que como yo que- fui a una fiesta de una de mis mejores amigas que tiene un hermano que es menor, donde estaba la hija de la profesora de jazz. Y nos vimos, y ella me vio y yo la vi, y yo como, y fijo esta mae, por ser la hija de la mae, cree que yo soy el mismísimo diablo. Entonces, yo Sí. di whatever. Yo no sé, yo esperaría que no, pero Yo siento que usted y yo fuimos 1000 veces más maduras. Y hasta la fecha, es más, ya para cerrar, yo por ejemplo puedo decir que ellas dos, a pesar de la situación, son, o sea, en su rol de mentoras y en su rol de profesoras fueron increíbles, Ujú, las sí. admiro demasiado. aprendimos demasiado. En su realm, digamos, la profesora de jazz como profesora de jazz es de las personas más talentosas e increíbles que yo conozco. Y la directora, que era la profesora de ballet, es la persona más dulce. Y fue la persona más dulce hasta el día que me llamó su abogado. Y yo no entiendo. Y por eso fue como que se me rompió el corazón cuando pasó todo esto. Porque yo decía, ¿qué pasó con mis amigas, mis mentoras, mi mamá? O sea, ¿me entiendes? Sí, Pues sí. fue muy amargo. Any final thoughts para este podcast de 2 horas? Es que el cómo nos conocimos y este era para hacer un solo podcast porque era mucha información. Sí. Pero bueno, no, todo se dijo. Bueno, para dejar el cliffhanger de siempre, que ya vamos a grabar el segundo episodio, si es que el cerebro de Ger todavía da para eso. El próximo episodio es el último de la temporada, es el episodio 12, y vamos a hablar de el negocio de Ger, porque Ger después La de... madre que no aprendió nada. Exactamente. Ger terminó un negocio para abrir otro, pero no, yo creo que esto sí es una historia como de success en general, y yo no sé mucho, más bien estoy aquí
eager de que Ger me cuente todo lo de su emprendimiento familiar que se llama Arroz con Mango y nos va a contar en el próximo episodio cómo fue todo eso y cómo sigue siendo porque es uno de lo que más agarra tiempo de su vida. Pero bueno, ese es el episodio que sigue. Y gracias por escucharnos y ya, así se va esta picha. Gracias por escuchar otro episodio de Así se va. Recuerden darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuchen este podcast y que pueden buscarme en Instagram como @así se va separado con puntos para ver muchísimo contenido como este. ¡Chao!